Muy buenas noches, vamos a continuar con el avance, sería la unidad número 3, infecciones del tracto respiratorio inferior. Entonces, como vemos acá en la figura, en la anterior clase hablamos del tracto respiratorio superior. El tracto respiratorio superior es lo que tiene contacto con el medio ambiente externo, desde la cavidad nasal, la nasofaringe, la faringe, la laringe, la epiglotis, hasta empezar la tráquea. En cambio, el tracto respiratorio inferior está más abajo, por eso es inferior, es a partir de la tráquea, los bronquios, los pulmones y los alvéolos. Aquí tenemos un repaso de lo que es el tracto respiratorio superior, que comprende a la nariz, faringe, laringe, epiglotis. Por lo tanto, las infecciones que avanzamos la anterior clase fue la faringitis, laringitis, epiglotitis, etc. Hoy vamos a avanzar las infecciones del tracto respiratorio inferior, desde la tráquea, traqueitis, desde los bronquios, bronquitis, bronquiolitis, a nivel de los pulmones, la neumonía, y la alveolitis. Bueno, todos sabemos que la patogenia de las infecciones, sobre todo del tracto respiratorio, depende de dos factores importantes. Uno que sería la patogenicidad del microorganismo, o sea, cuán patógeno, qué grado de virulencia tiene el microorganismo para producir una enfermedad infecciosa, de vencer a nuestras defensas y producir una enfermedad infecciosa. Sabemos todos que la patogenicidad depende de diversos factores que tiene el microorganismo, como ser cápsula, fimbrias, que produzca toxinas, enzimas, y también depende de las condiciones del huésped, pero sobre todo de su estado inmunitario del huésped, ¿no? Para que se produzca una infección, porque se produce una guerra entre el microorganismo que ingresa a través de las vías respiratorias al organismo humano, pero si el organismo humano se defiende a través de su sistema inmunitario, humoral y celular, entonces no se produce la infección. Pero si en esta guerra entre el microorganismo y el huésped logra vencer el microorganismo por su virulencia y por su dosis infectiva, entonces se puede establecer una infección y que termine en una enfermedad infecciosa que puede ser una neumonía, entre las más importantes, una bronquitis. ¿Qué factores del huésped son los... el huésped con qué factores cuenta como mecanismos que protegen nuestro tracto respiratorio? Bueno, en primer lugar vemos que existe en la nariz los vellos nasales, los cornetes y una membrana mucosa de los cornetes nasales. Entonces, estos vellos nasales actúan como cilios, como una escoba, que impiden que objetos extraños como los microorganismos ingresen a nuestro organismo, o sea, a un huésped sano. Entonces, estos son es la principal barrera de defensa de microorganismos extraños que están queriendo ingresar. El epitelio respiratorio que tiene esos vellos nasales, que es el epitelio ciliado que impide que ingresen los microorganismos. A su vez, la mucosa respiratoria presenta una inmunoglobulina que es la IgA secretoria, que también actúa como un anticuerpo o mecanismo de defensa contra los microorganismos. También existen unas enzimas que son las lisocimas, que producen sustancias antibacterianas inespecíficas que también nos protegen de los agentes extraños. Y como dije anteriormente, el epitelio ciliado y el revestimiento mucoso de la tráquea que impide que ingresen microorganismos extraños al aparato respiratorio. Como en todo lugar anatómico de nuestro organismo, tenemos nuestra flora normal. A nivel del tracto respiratorio superior existe flora normal, a nivel de la orofaringe y nasofaringe, que actúan como también una defensa, una barrera de defensa para el ingreso de microorganismos extraños. Y a su vez también tenemos mecanismos reflejos, como ser la tos,
que elimina los microorganismos que están ingresando, o el estornudo, o la deglución, que evita el paso de los microorganismos al aparato respiratorio. Bueno, ¿cuáles son los microorganismos que pueden producir infecciones a nivel del tracto respiratorio? Tenemos los posibles patógenos, donde están el Acinetobacter, el Streptococcus viridans, los Streptococcus beta hemolíticos, pero con rojo tenemos a los más importantes. El Streptococcus pneumoniae o neumococo, que es uno de los agentes más importantes productores de neumonía, el Staphylococcus aureus, el Mycoplasma pneumoniae, que es una bacteria que produce neumonía atípica, una bacteria sin pared celular, el Haemophilus influenza, que produce también como cuadro importante, además de la neumonía, la meningitis, sobre todo el Haemophilus influenza serotipo B, que es el que tiene cápsula, la Moraxella catarrhalis, que también produce infecciones cuando como una infección oportunista, y la Candida albicans en pacientes sobre todo hospitalizados. Esos serían los más importantes. Otros posibles patógenos están dentro de los bacilos gram negativos, todos los microorganismos de la familia Enterobacteriaceae, sobre todo aquellos pacientes que se encuentran hospitalizados y sometidos a un respirador mecánico. Entonces, estas son bacterias intrahospitalarias, las de la familia Enterobacteriaceae, como la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, el Enterobacter aerógenes, ¿no? Las pseudomonas, la Burkholderia cepacia, que son bacilos gram negativos no fermentadores, que pueden producir infecciones como infecciones oportunistas en pacientes inmunodeprimidos hospitalizados, sobre todo como infecciones nosocomiales, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis, que también produce infecciones a nivel de los pulmones. También los hongos, hay hongos filamentosos como por ejemplo el Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger. Después está el Histoplasma capsulatum, ¿no? Y los anaerobios. Ahora, existen también otros microorganismos que son más raros de producir infecciones del tracto respiratorio inferior, como los Streptococcus pneumolíticos, Staphylococcus, Micrococcus, Corynebacterium, los Staphylococcus coagulasa negativo, las Neiserias, las espiroquetas. ¿Cuáles son los factores del microorganismo que hacen que la bacteria se vuelva patógena y pueda producir la infección a nivel del tracto respiratorio inferior? Estos microorganismos poseen ciertas características o producen ciertas sustancias que facilitan la colonización y la infección posterior del huésped. Ya dijimos que pueden tener adhesinas o fimbrias que facilitan la colonización en la mucosa de la vía respiratoria. Por ejemplo, el Streptococcus piógenes, el Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, las enterobacterias, las pseudomonas, la legionela, el Haemophilus. Todos estos tienen fimbrias, y como sabemos, las fimbrias son estructuras rígidas que tienen, como vemos acá en la figura, son estas estructuras rígidas que tienen las bacterias, que a través de las cuales se adhieren a las células del epitelio respiratorio, y así se evita que sean eliminadas por los diferentes mecanismos de defensa. O en otro caso hay bacterias que producen toxinas, como por ejemplo ya vimos en la anterior clase el Corynebacterium diphtheria, que produce toxina a nivel del tracto respiratorio superior, pero que puede llegar hasta el tracto respiratorio inferior produciendo una pseudomembrana y el posterior dificultad respiratoria. La Pseudomonas aeruginosa produce también toxinas, la Bordetella pertussis, que produce la tosferina o coqueluche, también produce toxinas, el Staphylococcus aureus, que produce enzimas. O sea, son mecanismos de defensa que tiene el huésped y son mecanismos de virulencia que tiene la bacteria para poder invadir y producir la infección a nivel del tracto respiratorio inferior. Otros factores del microorganismo que hace que se desarrolle este microorganismo dentro de los tejidos del huésped y evite
ser fagocitado por los macrófagos o nuestras defensas. Es la evasión de la respuesta inmunitaria del huésped. Existen ciertas estructuras que tienen las bacterias, como vimos en Bacteriología 1, como por ejemplo el neumococo, que tiene una cápsula de polisacáridos cuya acción de la cápsula es tener su acción antifagocitaria, o sea que las bacterias que tienen cápsula evitan ser fagocitadas por los macrófagos, y al evitar la fagocitosis entonces puede invadir el tracto respiratorio inferior y producir la infección. Otros patógenos respiratorios tienen la propiedad que se multiplican dentro de las células del huésped, por ejemplo los virus y la clamidia pneumoniae. Sabemos que son microorganismos que no tienen vida propia, es decir, que son intracelulares estrictos que tienen que invadir una célula huésped para producir la infección, para poder vivir, crecer y reproducirse. Entonces, al estar dentro de una célula, evaden la respuesta inmunitaria. Un ejemplo de microorganismo que es intracelular estricto, que es una bacteria, es la que produce la tuberculosis, es decir, el Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuáles son las enfermedades del tracto respiratorio inferior? Dijimos que eran a partir de la tráquea, bronquios y pulmones. Dentro de las más importantes tenemos la bronquitis y la neumonía. La bronquitis a nivel de los bronquios y la neumonía a nivel de los pulmones. La bronquitis puede ser aguda y puede ser crónica. Ya todos sabemos cuál es la diferencia entre aguda y crónica. Esto está en función del tiempo. Aguda quiere decir que tiene un límite definido de tiempo en el que se producen los signos y síntomas de una enfermedad. En cambio, la crónica es una enfermedad que tiene más larga duración, se puede decir mayor a 3-6 meses de duración. La tuberculosis, por ejemplo, es una enfermedad crónica a nivel pulmonar, ¿no? Y la neumonía es una infección a nivel de los pulmones. Vamos a empezar a describir cada una de estas, empezando por la bronquitis aguda, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clínica de la bronquitis aguda? ¿Cuáles son los signos y síntomas que nos permite reconocer que un paciente tiene bronquitis aguda? Va a tener tos, puede tener fiebre, y esa tos va a ser con expectoración, es decir, no va a ser tos seca, sino va a ser con producción de esputo, que puede tener un cambio en la consistencia, puede ser amarillo verdoso. El croup es una infección a nivel respiratorio que se manifiesta porque tiene una tos perruna o ronquera, que ya vimos en la clase anterior. Esta bronquitis aguda puede estar precedido por una infección del tracto respiratorio inferior, es decir, pacientes que tienen alguna infección viral a nivel del tracto respiratorio superior, ¿no? Por ejemplo, la gripe. La gripe se puede complicar con un cuadro de bronquitis aguda, si es que el paciente no se cuida o hace un mal tratamiento, ¿no? Entonces, se puede complicar el cuadro y se produce una bronquitis aguda. Generalmente se produce en invierno, como todas las infecciones respiratorias, se producen en mayor cantidad en invierno debido a que por los ambientes cerrados por el frío hay mayor acumulación de carga del microorganismo en los ambientes, por lo tanto, ingresan a través de las fosas nasales mayor cantidad de bacterias en relación a las épocas de verano, que los ambientes están abiertos por el calor, entonces hay mayor circulación de bacterias y la carga bacteriana no está tan grande. Y además que en invierno hay sequedad de la mucosa respiratoria, por lo tanto los cilios, el epitelio ciliado, que como dijimos anteriormente actúa como nuestras defensas, entonces pierden su función, o sea, no pierden, sino disminuyen su función de producir, de actuar como nuestra primera barrera de defensa. Es así que se acumula exceso de líquido en los bronquios y las funciones protectoras del epitelio bronquial están deterioradas. ¿Cuáles son los microorganismos que producen
la bronquitis aguda. Tenemos la Bordetella pertussis, el Haemophilus influenza y el Mycoplasma pneumoniae. La muestra óptima para saber cuál es el microorganismo y buscar al agente etiológico es realizar un hisopado nasofaríngeo, o sea, no solamente a nivel de la nariz, sino también más adentro, que es a nivel de la nasofaringe. ¿Quiénes son los microorganismos dentro de los virus que también pueden producir estas infecciones del tracto respiratorio? Porque como dijimos en la anterior clase, estas infecciones respiratorias tienen mayor propensión a producir infección los virus. Dentro de los virus tenemos el virus para influenza, el virus sincitial respiratorio, los adenovirus, los grupos de los coronavirus, el virus del sarampión, ¿no? que producen infecciones a nivel del tracto respiratorio inferior, más particularmente la bronquitis aguda. Aquí tenemos una figura de los bronquios, donde vemos que los bronquios están acumulados de un material purulento, que en este caso vendría a ser el esputo o la secreción bronquial, que es donde se encuentra el microorganismo que está produciendo la infección. Luego tenemos la bronquitis crónica. La bronquitis crónica, que como dijimos anteriormente es una infección de más larga duración, es una producción excesiva de esputo. El paciente tiene tos con producción excesiva de esputo, pero que tiene más de 3 meses de duración, ¿no? Afecta del 10 al 25% de los adultos. Y dentro de los factores predisponentes está el hábito de fumar, porque sabemos que la nicotina es un caldo de cultivo para los microorganismos, o si no, en ambientes donde hay inhalación de polvo o humo, entonces tenemos como consecuencia que se produce las bronquitis crónicas. Los microorganismos causantes son el Haemophilus influenza, el neumococo o Streptococcus pneumoniae y la Moraxella catarrhalis, pero sabemos, como en todas las infecciones respiratorias, que los virus son las causas más frecuentes, como los adenovirus, virus sincitial respiratorio. Y por último tenemos la infección más importante, que es la neumonía. La neumonía es la inflamación ya del tracto respiratorio inferior, como son los pulmones, ¿no? Son las áreas del pulmón. Y este es el análisis más frecuente que nosotros nos van a solicitar en el laboratorio, ¿no? Cuando el paciente tiene una neumonía, entonces la muestra que se debe procesar es el esputo o la secreción bronquial o el lavado broncoalveolar, dependiendo dónde se encuentra el paciente. Una vez que el microorganismo invadió el pulmón, aparece una enfermedad en alveolos y bronquiolos. Aquí tenemos, por ejemplo, donde los pulmones se llenan de un material purulento, ¿no? Y eso también puede ser diagnosticado mediante una placa radiográfica. ¿Cuál es la patogenia? ¿Cuáles son las rutas posibles? ¿Cómo es que el microorganismo ha llegado hasta los pulmones? Puede ser a través de una colonización del tracto aéreo superior o infección que se extiende en el pulmón. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que el microorganismo se encuentre colonizando, es decir, sin producir ninguna infección en las fosas nasales o en la faringe. Y de ahí puede ingresar al tracto respiratorio inferior. Este tracto respiratorio inferior es totalmente estéril. Como dijimos en la anterior clase, hay flora normal hasta la faringe, pero a partir de la laringe para abajo, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones, no debe existir ningún microorganismo, debe ser totalmente estéril en condiciones normales. Pero cuando los microorganismos patógenos colonizan esta área del tracto respiratorio superior, pueden ingresar hacia los pulmones y producir una infección. Esa es la puerta de entrada. O puede ser una aspiración de microorganismos del tracto aéreo superior. Por ejemplo, en pacientes que se encuentran en terapia intensiva y están con pérdida de la conciencia, entonces ellos están echados, entonces se broncoaspiran, entonces los microorganismos del tracto aéreo superior pueden pasar hacia el tracto aéreo inferior y infectarse y producir una neumonía, en este caso neumonía nosocomial o intrahospitalaria. Otra vía por la cual pueden llegar las bacterias hacia los pulmones es a través de la vía hematógena, es decir, a través de la sangre.
puede ser que el microorganismo se encuentre produciendo una infección en otro órgano, como puede ser, por ejemplo, en la faringe, o puede ser en los senos paranasales. Entonces, de ahí, a través del tracto, a través de la sangre, entonces pueden llegar hacia los pulmones y producir una infección. O puede ser también por inhalación de gotas aerotransportadas que contienen el microorganismo, es decir, por vía externa, ¿no? Es decir, que estamos en un ambiente contaminado donde a través de las gotitas que tienen a los microorganismos ingresan a través del tracto respiratorio y pueden ingresar hacia los pulmones. ¿Cuál es la clínica de la neumonía? Bueno, existe una tríada típica de la neumonía, que es un paciente que tiene tos con expectoración o sin expectoración. Puede ser tos seca o tos productiva. El paciente que tiene fiebre y un paciente que tiene dificultad respiratoria. Esos son los tres signos característicos. Esa es la tríada típica de la neumonía. Tos con o sin expectoración. Puede ser fiebre y dolor en punta de costado. En otros pacientes puede presentarse disnea, o sea, una dificultad respiratoria. El paciente va a presentar fiebre, escalofríos y esa tos. Si es tos seca, es una neumonía atípica, pero si es tos productiva, va a ser una neumonía típica. Por eso es que antiguamente las neumonías se clasificaban en neumonías típicas y neumonías atípicas. Neumonía típica es aquella que presenta los signos y síntomas característicos de una neumonía: tos con expectoración, fiebre y dolor en punta de costado y disnea, o sea, dificultad respiratoria. Y las neumonías atípicas son aquellas que se presentan con tos pero sin expectoración, es decir, tos seca. ¿Ya? Es importante realizar el examen físico al paciente, la radiografía de tórax y en el laboratorio pedir el cultivo de esputo. El 10 al 30% de pacientes presentan además otras signos, sintomatología como cefalea o dolor de cabeza. Pueden también presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea o mialgias, es decir, dolor muscular. Otra clasificación de las neumonías es en intrahospitalarias y extrahospitalarias. ¿Cuáles son las neumonías extrahospitalarias? Son las neumonías de la comunidad, donde más del 80% en niños son virales, es decir, producidas por virus como el virus sincitial respiratorio, el virus para influenza, los adenovirus, y el 10 al 20% en los adultos son virales. Entre las bacterias en los adultos jóvenes tenemos al neumococo, el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae. Estas neumonías, el Streptococcus pneumoniae o neumococo es una de las bacterias que produce el 80% de las neumonías bacterianas, que es una neumonía típica y es la principal bacteria productora de neumonía de la comunidad. Pero como hemos visto, también en los niños el mayor porcentaje de neumonías son virales. Y dentro de las neumonías intrahospitalarias tenemos que la causa del 50% de mortalidad en terapia intensiva, en las unidades de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque se presenta en pacientes que son sometidos a un procedimiento invasivo que es, como vemos aquí en la figura, el respirador mecánico, que están tan de moda en la actualidad. Estos respiradores se colocan a los pacientes que tienen dificultad para respirar, o sea, tienen una insuficiencia respiratoria. Y para evitar el paro respiratorio es que se da respiración artificial a través de estos respiradores. Pero muchas veces estos respiradores no están esterilizados, no tienen las condiciones mínimas de bioseguridad, el personal de salud. Entonces este constituye una fuente de infección y es a través de esta puerta de entrada que ingresan las bacterias hacia un lugar totalmente estéril que son los pulmones, produciéndose una neumonía intrahospitalaria. ¿Cuáles son los microorganismos más comunes que se encuentran produciendo este tipo de neumonías? Los bacilos gram negativos, como las enterobacterias, entre los más importantes la Klebsiella pneumoniae,
el Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans. Dentro de las bacilos gram negativos no fermentadores están las pseudomonas, Pseudomona aeruginosa, después la Pseudomona pútida o Pseudomona fluorescens, la Stenotophormona maltophilia, que es un bacilo gram negativo no fermentador que actualmente está produciendo neumonías intrahospitalarias, igual la Burkholderia cepacia, la Legionella pneumófila, que se encuentra en los aires acondicionados, el Staphylococcus aureus, que es dentro de los cocos gram positivos uno de los más importantes productores de neumonía intrahospitalaria. Y ahora se dice, ya no se llama neumonía intrahospitalaria, se llama infecciones asociadas a los servicios de salud. En este caso sería neumonía asociada al servicio de salud, que sería al respirador mecánico. Aquí en esta figura de acá arriba podemos ver a la bacteria más importante productora de neumonía de la comunidad, que es el neumococo, que es un diplococo gram positivo, como vemos acá, que tiene cápsula. Y ese es su principal factor de virulencia, que le da propiedad antifagocitaria. ¿Cuáles son las etiologías de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos? Ya dijimos que el 80% de las neumonías adquiridas en la comunidad en los adultos es el neumococo o Streptococcus pneumoniae. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Generalmente la edad se presenta en los mayores de 60 años o también puede ser en menores de 60 años. Generalmente puede ser una enfermedad coexistente, o también puede que se presente sola, pero cuando hay una enfermedad coexistente puede ser que sea en paciente inmunodeprimido por causa de diabetes, o puede ser un paciente que esté recibiendo un tratamiento con quimioterápicos o con tratamiento antineoplásico, ¿no? O con corticoides. ¿Cuáles son los microorganismos más importantes? Ya dijimos anteriormente, el Mycoplasma pneumoniae, el causante del 80% de las neumonías de la comunidad y neumonías típicas. Los virus son muy importantes, los adenovirus, los coronavirus, sincitial respiratorios, los virus influenza, parainfluenza, la Chlamydia pneumoniae, ¿no? El Haemophilus influenza, los bacilos gram negativos en menor proporción. Ahí tenemos una figura del neumococo, donde vemos en esta figura los leucocitos polimorfonucleares en gran cantidad, y como flora pura vemos al neumococo. Cuando veamos una tinción de gram, donde veamos el diplococo gram positivo, diplo porque está en grupos de 2, y no son redonditos, son así alargaditos, por eso es que los neumococos tienen diferente morfología que los estafilococos o estreptococos, que se presentan redonditos. Estos los van a ver así alargaditos y en grupos de a 2. Aquí vemos otra fotografía, pero este es en una tinción de gram, y acá a la derecha vemos una fotografía en un microscopio electrónico. Aquí tenemos al Staphylococcus aureus en una tinción de gram, que se presenta como racimos. Aquí tenemos otro productor de neumonía de la comunidad, que es un bacilo gram negativo, así lo vemos en la tinción de gram, llamado Haemophilus influenza, que tiene 6 antígenos en su cápsula, donde el serotipo B es el más aislado en los casos humanos, porque es el serotipo que tiene cápsula, produce enfermedades invasivas, como ser la neumonía, la meningitis, la sepsis. La Chlamydia pneumoniae también es otra bacteria intracelular muy importante, productora de neumonías atípicas, es decir, neumonías que presentan con tos seca. El influenza virus. Sabemos que existen 3 tipos del virus influenza, el A, el B y el C, los cuales, como vemos aquí en la figura, tienen sus antígenos de superficie, que son glicoproteínas. Estas glicoproteínas son las hemaglutininas y las neuraminidasas. Entonces, que tienen en diferente número, las hemaglutininas de 1 a 15 y las neuraminidasas están de 1 a 9. De la combinación de estas hemaglutininas y neuraminidasas surgen diversos serotipos que producen diferentes cuadros de influenza. Así tenemos
el serotipo H3, el serotipo AH3N2 o el serotipo AH1N1, que es comunes en humanos, el serotipo H7N5, que produjo la gripe aviar en el año 2003, el serotipo H9N2, que produjo infecciones en humanos en Hong Kong. Luego tenemos el serotipo H5N1, que es uno de los más importantes que produce la gripe aviar, que puede presentarse también en humanos. Y el Haemophilus influenza. Vemos aquí, por ejemplo, las neumonías que produce. El primero es en frecuencia es el neumococo, ya dijimos. Aquí tenemos los pulmones, deberían presentarse así limpios, pero en caso de neumonía se presentan con gran cantidad de secreción purulenta o pus, que esto es lo que nosotros tenemos que pedir en el laboratorio, esta secreción bronquial que sale como esputo, y hacer el análisis microbiológico en el laboratorio. Otro diagnóstico importante de la neumonía es a través de las placas radiográficas para el médico. Bueno, es muy importante en las neumonías, un factor muy importante predisponente para producir neumonías o cualquier otra infección son el estado inmunitario. Los pacientes inmunodeprimidos, como acá vemos, por cualquier causa, puede ser por causas fisiológicas como los recién nacidos, los neonatos o los ancianos, o sea, edades extremas de la vida, tienen el sistema inmunológico deprimido y son presas susceptibles de cualquier infección. O también puede ser las causas tóxicas, como por ejemplo el alcohol, las drogas, los drogadictos, entonces debilitan el sistema inmunitario y son presa fácil de una infección. Asimismo, la inmunodepresión por causas patogénicas, como ser el cáncer, pacientes con diabetes, son enfermedades que bajan el sistema inmunológico y son presa fácil de cualquier infección. Y también por causas terapéuticas, pacientes que están recibiendo algún tratamiento que puede como reacción adversa producir disminución del sistema inmunológico, por ejemplo, los quimioterápicos, los antineoplásicos. Entonces, todos esos son factores que producen inmunodepresión y hacen que el paciente sea presa fácil de una infección, en este caso de infecciones del tracto respiratorio inferior. En el caso del neumococo, el neumococo es componente normal de la rinofaringe, o sea, en las vías aéreas superiores, un 15 a 60% de los pacientes presentan en sus fosas nasales como flora normal al neumococo, pero ahí es normal en las vías aéreas superiores, no es normal en el tracto respiratorio inferior. Entonces, cuando esta bacteria invade el tracto respiratorio inferior, es decir, baja hacia abajo, entonces puede producirse una neumonía o una bronquitis aguda o crónica. Entonces, ¿por qué? Porque esta bacteria tiene una cápsula, ¿no? Tiene una cápsula que la hace virulenta y le hace que tenga una acción antifagocitaria. Entonces, y los factores del huésped que facilitan esta infección, sobre todo, es la edad. Los niños y los ancianos que, como dijimos anteriormente, tienen baja de defensas, o pacientes que tienen infecciones respiratorias crónicas, por ejemplo, pacientes con bronquitis crónica son más susceptibles de infecciones de vías respiratorias inferiores, o pacientes que tienen alguna por causas tóxicas, un estado de inmunodepresión como el alcoholismo que dijimos anteriormente, la drogadicción, el tabaquismo, ¿no? Entonces, esto hace que de la rinofaringe, donde estas bacterias se encuentran el 15 a 60% de los pacientes, llegue hacia el tracto respiratorio inferior, penetrando hacia el tracto respiratorio inferior, que es estéril, produciendo diversas patologías. Ahora, también hablamos de las infecciones crónicas respiratorias, es decir, que duran más de 3 a 6 meses. Entonces, aquí tenemos al Mycobacterium tuberculosis, que produce la tuberculosis pulmonar o extrapulmonar,
las infecciones micóticas, que es decir, por hongos, los hongos que producen micosis profundas, como vemos al Histoplasma capsulatum, al Paracoccidioides brasiliensis, Coccidioides immitis, los Aspergillus, ¿no? O infecciones por anaerobios. Las micobacterias atípicas, como el Mycobacterium del complejo intracelulare, o el Mycobacterium avium, o el Kansasi, o sea, son micobacterias atípicas que también pueden invadir tracto respiratorio inferior y producir neumonías crónicas. Las bacterias del género Actinomyces y Nocardia, la Pseudomonas aeruginosa que produce la fibrosis quística. Entonces, estas son infecciones de vías respiratorias inferiores, pero que son crónicas, es decir, que tienen más de 3 a 6 meses de duración. ¿Cómo hacemos? Esto lo vamos a ver en práctica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico cuando el paciente tiene esta clínica de la tríada típica de la neumonía? ¿Cómo hacemos para el diagnóstico en el laboratorio? Bueno, en el caso de que tenga una tuberculosis, aquí tenemos el diagnóstico de laboratorio, es pedir una baciloscopía, como vemos acá en la figura, que es la tinción de Ziel-Nielsen, donde vemos los bacilos rojos sobre un fondo azul, ¿no? En el caso de las neumonías, la muestra que debemos tomar debe ser el esputo o la secreción bronquial. En el caso del esputo, en el caso que sea, por ejemplo, una neumonía de la comunidad, la muestra va a ser el esputo. Entonces, esa muestra va a salir por la boca. Y sabemos que la boca tiene gran cantidad de bacterias de la flora normal. Entonces, debemos evitar en el mayor grado posible la contaminación con la saliva o flora de la boca. Y para esto tenemos que pedir al paciente que se haga enjuagues de la boca, cepillado de dientes, para evitar en lo posible disminuir en lo posible esa flora normal de la boca y que haya la mínima posibilidad de contaminación a la secreción respiratoria que está saliendo del aparato respiratorio inferior, ¿no? Entonces, ese esputo puede ser espontáneo cuando el paciente está botando la flema, pero cuando no puede, entonces hay que inducirlo. O en el caso de los niños, por ejemplo, que se tragan el esputo, hay que realizar un aspirado gástrico, es decir, meter una sonda al estómago y a través de la sonda sacar material gástrico, donde ahí también hay contenido de los pulmones, o una aspiración por traqueostomía, o una broncoscopía, es decir, por un aparato que se introduce hacia los pulmones directamente y se saca la muestra, o por aspirados transtraqueales. Bueno, por cualquiera de esta metodología o técnica para obtener la muestra, esa muestra debe ir al laboratorio lo más rápidamente posible en un paciente en ayunas y que esté en lo posible sin tratamiento antibiótico, y se procede a realizar un examen directo, es decir, una gota de la muestra entre porta y cubre objeto. Si el esputo es muy purulento, se hace una dilución con solución fisiológica, se coloca el cubre objeto y se ve la cantidad de leucocitos y células epiteliales que tiene. Bueno, en su guía tienen bien definido, bien explicado cómo se debe hacer el estudio del examen directo o examen en fresco. Si hay más de 10 leucocitos por campo, nos indica que puede ser un indicio de una infección, pero las células epiteliales deben ser escasas, porque si vemos abundantes células epiteliales, quiere decir que ese esputo está contaminado con saliva y no es una buena muestra. Luego procedemos a realizar la tinción de Gram para observar las bacterias, como vemos acá en la figura. Esa tinción de Gram nos permite observar y colorear a las bacterias. Como vemos acá, son diplococos Gram positivos. Acá es un típico neumococo que va a crecer en el cultivo, que es el agar sangre, produciendo una alfa hemólisis, ¿no? Pero
Pero no solamente vamos a sembrar en agar sangre, ya sabemos que el agar sangre es el medio más importante en secreciones respiratorias, sino también el agar McConkey, el agar chocolate para el Haemophilus, el agar McConkey para los bacilos gram negativos. Bueno, aquí tenemos que el agar sangre es el medio más importante para la identificación de estas bacterias, donde vemos que el neumococo desarrolla produciendo una alfa-hemólisis. ¿Qué es la alfa-hemólisis? La destrucción parcial de los glóbulos rojos que producen las toxinas del Streptococcus pneumoniae al crecer en el agar sangre. Entonces hemolizan y se observa un halo verdoso alrededor de la colonia. En cambio, el Streptococcus pyogenes o los beta-hemolíticos producen un halo claro por destrucción total de los glóbulos rojos en el agar sangre. Bueno, con esto habríamos terminado las infecciones del tracto respiratorio inferior. Chicos, yo quisiera que revisen su guía y complementen con lo que les envían los auxiliares de la parte de prácticas para que cuando volvamos a hacer el análisis ustedes ya lo tengan aprendido, este tema de tracto respiratorio inferior. Entonces hemos dado una semana o más de plazo para que ustedes ya aprendan, lo vean. El video de tracto respiratorio inferior se les ha mandado la parte teórica, se les ha mandado la parte práctica, los auxiliares le han mandado la parte práctica. Entonces no se acumulen el material, tienen que ir avanzando de a poco. Les dije un tema por semana, como avanzaríamos estando en clases, pero aquí no les he mandado el jueves, les estoy mandando hoy para que sea el tema de la semana.